Hay algo que duele, pero no sabes explicarlo. Una especie de nudo silencioso entre lo que sueñas y lo que realmente logras hacer. Y cuanto más lo intentas, más parece que algo te arrastra hacia atrás. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino de una fuerza oculta que susurra, no va a funcionar. Ese es el dolor de quien no es perezoso, sino que está perdido. El dolor de quien tiene ganas, pero se bloquea. De quien ve el tiempo pasar y siente, en lo más profundo, que se está quedando atrás. Brian Tracy dijo, las personas no son perezosas, simplemente tienen metas débiles. Pero, ¿qué son las metas débiles sino deseos que perdieron su rumbo por falta de claridad interior? A veces, lo que falta no es esfuerzo, es alineamiento. Por eso, en este vídeo quiero compartir algo que marcó un antes y un después en mi vida. Necesitaba escuchar esto para dejar de sabotearme. A veces, lo que te frena no son los demás, eres tú. Pero existen palabras que despiertan, que remueven, que liberan. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios, ha llegado mi momento de cambiar, un compromiso simple, pero poderoso. Ahora, vamos a descubrir juntos qué hay realmente detrás del autosabotaje, y cómo romper ese ciclo de una vez por todas. Existe una guerra silenciosa dentro de ti. Una parte quiere cambiar, otra tiene miedo, y el miedo, como decía Napoleón Hill, no llega haciendo ruido, se disfraza. Se infiltra en tus pensamientos como un viejo conocido. Mejor no lo intentes ahora, ya lo pensaré, quizás no sea el momento adecuado. Y tú lo crees, porque el miedo no grita, susurra, convence, paraliza. Y tú vas posponiendo, alejándote, acostumbrándote a vivir la mitad de lo que podría ser. La autosabotaje no es un defecto de carácter, no es una debilidad moral, es un desajuste. Un desajuste entre lo que deseas y lo que crees merecer. Entre lo que sueñas y lo que, en silencio, no te sientes preparado para vivir. El saboteador vive donde la vibración no acompaña a la intención. Se alimenta de dudas, de recuerdos, de fracasos mal digeridos. No es un enemigo externo, es un eco de tu dolor no resuelto. Y mientras no escuches ese eco con atención, se repetirá. Este vídeo no es un consejo más de motivación. No es una lista de tips para ser más productivo. Es una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro con sinceridad. A escuchar qué parte de ti te sabotea, incluso antes del primer paso. Porque la sanación no empieza con la fuerza. Empieza con el reconocimiento. Y quizás, lo único que necesitas ahora, sea comprender que eso que te bloquea, en realidad, solo está intentando protegerte del dolor que una vez sentiste. Pero ha llegado el momento de dejar ese dolor en el pasado. Y caminar, con compasión, hacia lo que realmente viniste a ser. El factor oculto detrás del cansancio constante. Hay un tipo de cansancio que el sueño no cura. Un agotamiento que no nace de las tareas del día, sino del esfuerzo de sostener una versión de ti que aparenta estar bien mientras, por dentro, algo se derrumba. Es el peso de cargar emociones no expresadas, deseos reprimidos, decisiones postergadas. Y cuanto más intentas alejar lo que sientes, más fuerte grita el cuerpo. Porque el cuerpo siente lo que la mente intenta ocultar. Cuando tu mente quiere avanzar, pero tu vibración sigue atrapada en modo supervivencia, todo se bloquea. Y entonces te convences de que no tienes energía, ni ganas, ni enfoque. Pero en realidad, es tu alma diciendo que está cansada de luchar contra sí misma. Este tipo de agotamiento no viene de tener la agenda llena. Viene del desalineamiento entre lo que quieres y lo que vibras. La ciencia ya lo explicó. El cortisol crónico, la hormona del estrés, inhibe la neuroplasticidad, disminuye tu capacidad de crear, decidir, actuar. Es como intentar correr con el freno de mano puesto. Nada avanza. Nada fluye. Pero también hay un lado espiritual en todo esto. Estás intentando florecer en un terreno que aún no ha sido cuidado. Un terreno donde tus raíces emocionales siguen presas a miedos antiguos, a promesas que te hiciste a ti mismo en momentos de dolor, y que siguen influyendo en tus decisiones sin que te des cuenta. Y mientras no prepares ese terreno, todo nuevo proyecto se vuelve una carga. Todo nuevo intento se vuelve presión. Y vas saboteándote sin saberlo. Porque, en el fondo, no es falta de esfuerzo, es exceso de resistencia acumulada. El error invisible de confundir intuición con huida. Hay momentos en los que algo dentro de ti susurra, creo que no es el momento adecuado. Y parece sabio, parece maduro, parece espiritual. Pero, ¿es realmente intuición, o solo miedo con otra apariencia? Hay una línea muy fina entre el sentir profundo y el evitar disfrazado. Y muchas veces, el saboteador se disfraza de consejero interior. Aprende a usar el mismo lenguaje que tu alma, pero con una intención contraria. Mantener todo tal como está. Seguro, controlable, estancado. El cerebro, neurológicamente, ama lo que ya conoce, aunque duela. Prefiere el dolor familiar al placer desconocido. Por eso, tu mente se aferra a excusas que parecen prudencia, pero que en el fondo son rutas de escape. Dices creo que no es el momento, pero lo que realmente estás diciendo es, tengo miedo de intentar y volver a fallar. Y ese miedo se camufla, se acomoda, se integra a tu forma de pensar. Hasta que se convierte en hábito. Y ese hábito comienza a dictar lo que sientes como verdad.
Todo en tu campo energético se moldea según la emoción que repites con mayor frecuencia. Si vives en la frecuencia del temor, de la duda, de la postergación, tu cuerpo entero se ajusta para obedecer esa vibración. Y entonces, todo lo que parece intuición pasa a ser solo reflejo de un patrón emocional antiguo. Un patrón que sí, te protege, pero también te limita. Hay que tener cuidado. No todo lo que suena correcto es espiritual. A veces, lo que suena correcto es solo el viejo conocido intentando mantenerte en el mismo ciclo. Como la dopamina adictiva sabotea silenciosamente tu disciplina. Existe un tipo de autosabotaje que no grita. Se manifiesta en las pequeñas renuncias, en los comienzos entusiastas que nunca se convierten en rutina. Te despiertas con ganas, haces planes, sueñas en grande, pero a mitad de camino, algo se enfría. Y ni siquiera entiendes por qué. La respuesta puede estar en la dopamina, el neurotransmisor del placer, del deseo, de la motivación. Cuando no está bien regulada, se convierte en una saboteadora silenciosa, porque empiezas a volverte adicto a la expectativa, y no a la ejecución. En la idea de hacer, pero no en la construcción real. Cada vez que pospones una promesa hecha a ti mismo, se instala una pequeña frustración. Son microdolores que ni siquiera percibes, pero que van desgastando tu autoconfianza. Tu cerebro, programado para recompensas inmediatas, empieza a buscar siempre la próxima novedad. Y no porque no quieras terminar, sino porque tu química interna ha aprendido a alimentarse del impulso, y no de la constancia. La dopamina mal gestionada se convierte en una adicción a la intención. Te sientes bien por querer, pero nunca te satisfaces por concluir. La autosabotaje, en este caso, no nace de la falta de voluntad. Nace de la falta de estructura interna para sostener el tedio necesario en todo proceso de construcción. Porque la disciplina no es emoción, es elección. Y tu cerebro necesita aprender a encontrar placer también en el proceso, en las pequeñas victorias, en los pasos sencillos. Crear circuitos de microconquista no es solo una técnica. Es una forma de reorganizar tu sistema de recompensa. Tu alma anhela dirección, pero tu cerebro necesita incentivos. Solo cuando ambos caminan juntos, el cambio se vuelve sostenible. El trauma de no lograr y el miedo a brillar. Hay una culpa silenciosa que muchas veces cargas sin darte cuenta. La culpa de haberlo intentado, de haber fallado, y ahora tener miedo incluso de acertar. Como si el fracaso hubiera dejado una marca invisible que se transforma en una barrera interior. Esa barrera no te protege del error, sino de la responsabilidad de ser verdaderamente grande. El miedo que te paraliza no es solo al fracaso, es al brillo que temes traer al mundo. Es la sombra de tu propia grandeza la que parece demasiado amenazante como para ser asumida. Cuando miras hacia atrás, hacia tus intentos, puedes sentirte atado a versiones antiguas de ti mismo, versiones que aún cargan heridas, arrepentimientos, dolores sin cerrar. Esa lealtad inconsciente hace que el autosabotaje se convierta en una forma de fidelidad a un pasado doloroso. Acabas preservando esas partes para no enfrentar el vacío que el éxito puede generar. Y es ahí donde el trauma de no lograr se mezcla con el miedo a brillar. Pero cuando ese trauma comienza a ser acogido, cuando te permites mirarlo con compasión y honestidad, el miedo deja de ser un enemigo invencible. Se convierte solo en una parte de tu historia, un capítulo que puedes pasar. El éxito, entonces, deja de ser una amenaza. Pasa a ser una posibilidad. Una posibilidad que por fin puedes permitirte vivir. Cuidado con la autocompasión que paraliza. Hay una voz dentro de ti que dice que mereces descanso, que necesitas una pausa, que no tienes que ser tan duro contigo mismo. Esa voz es legítima y esencial para tu sanación, pero puede convertirse en una trampa silenciosa cuando se transforma en escudo. Merezco descansar y está bien no hacer nada hoy son frases llenas de consuelo, pero usadas en exceso se convierten en una anestesia que paraliza el movimiento. Es como si estuvieras envolviendo tu potencial en algodón, protegiéndolo tanto que ya no puede crecer. La línea entre la pausa consciente y la renuncia disfrazada es delgada. Una pausa verdadera nutre y renueva, la otra solo aplaza el enfrentamiento con lo que debe hacerse. Hoy en día, el autosabotaje se disfraza de autocuidado, y se aprovecha del discurso del amor propio para encubrir la falta de propósito. Lo que parece cariño, puede ser en realidad un silencio que impide avanzar. Tu alma desea descanso, sí, pero también quiere claridad, dirección y acción alineada. Transformar la compasión en combustible requiere que entienda su verdadero papel. No existe para justificar la estancación, sino para fortalecer el compromiso con lo que importa. Es una energía que abraza el cansancio, reconoce la lucha, y aún así invita a seguir. Es una compasión que elige la vida, que elige el movimiento consciente incluso cuando el cuerpo y la mente quieren huir. Esa es la clave para no perderse en la comodidad del propio estancamiento. Porque el silencio puede ser más sanador que la acción inmediata. A veces, la prisa por actuar esconde el verdadero miedo. Actuar rápido puede ser una forma de evitar el encuentro con lo que llevas dentro. Cuando te lanzas al movimiento constante, intentas tapar el vacío, cubrir las dudas, huir del espejo interno que refleja tus sombras. Pero el silencio, ese silencio profundo, ese instante en que te detienes, es donde la verdad empieza a susurrar. Es ahí, en la quietud, donde escuchas lo que antes estaba ahogado. El cerebro, en momentos de silencio,
Activa la red neuronal del yo profundo. Es como si apagaras el ruido externo y por fin encontraras el camino de regreso a casa. Es en ese espacio donde comienzan a revelarse las capas del autosabotaje, los miedos, las creencias limitantes, los patrones que se repiten en piloto automático. El silencio se convierte en espejo. Un espejo vibracional que refleja lo que hay detrás de lo que intentas esconder. Y es en ese encuentro, en lo real, en lo más profundo de tu ser, donde comienza la transformación. Parar no es rendirse. Es abrir espacio para que la sanación ocurra, para que el cambio no sea solo externo, sino profundo y verdadero. Lo que evitas enfrentar suele empezar a susurrar justo cuando dejas de correr. Y en ese susurro, está la clave para liberarte. La metáfora de la habitación cerrada, el inconsciente saboteador. Dentro de ti, hay una habitación cerrada que guarda todas las versiones tuyas que alguna vez fracasaron. Un espacio invisible, silencioso, donde habitan los recuerdos de los intentos que no salieron bien, los sueños que quedaron a medias, las voces internas que te dicen no es para ti. Cada vez que te preparas para intentar algo nuevo, es como si alguien ahí dentro golpeara la puerta, con duda, pidiendo ser escuchado. Esa habitación es el inconsciente, el lugar donde vive tu saboteador. La verdadera reprogramación mental comienza cuando decides abrir esa puerta, entrar en esa habitación oscura y mirar esas voces no como enemigas, sino como partes de ti que necesitan ser integradas. No sirve de nada rechazar o negar al saboteador, porque forma parte de tu historia. La clave está en acogerlo, dialogar con él y actualizar el guión que repite en tu interior. Solo así la resistencia que ofrece pierde fuerza y tú ganas libertad para avanzar. El miedo solo pierde su poder cuando invitas esa parte tuya a salir a la luz. Cuando la oscuridad deja de ser un lugar de encierro y se convierte en un espacio de sanación. La habitación cerrada deja de ser una amenaza para transformarse en un portal. Un portal hacia una nueva identidad. Una identidad que reconoce la sombra, pero no se deja dominar por ella. Esa es la transformación que te libera del autosabotaje. La técnica de las 3 capas para dejar de sabotearte. En el camino hacia la transformación, hay 3 capas que deben trabajarse de forma integrada. La primera es la claridad vibracional. Es el momento en que te permite sentir, sin censura ni juicio, lo que realmente deseas. Sin filtros, sin miedo a lo que otros puedan pensar, sin dudas disfrazadas de espiritualidad. Esa claridad es el punto de partida para alinear tu energía con tu intención. La segunda capa es la coherencia emocional. Es el equilibrio entre lo que piensas, lo que dices y las pequeñas acciones que tomas a diario. Cuando esos 3 aspectos están en armonía, la energía fluye y el autosabotaje pierde terreno. Es en las microacciones donde se construye el camino, porque cada gesto, por pequeño que parezca, tiene el poder de reafirmar la decisión de seguir adelante. Por último, la tercera capa es la consistencia energética. Es la capacidad de sostener tu decisión incluso cuando desaparece la motivación, cuando el entusiasmo se esconde y la duda intenta volver. La transformación verdadera no depende del impulso momentáneo, sino de la persistencia en mantener la dirección, aunque el paso sea lento. Un ejercicio diario, simple, de 5 minutos, puede ayudar a nutrir esa consistencia, fortaleciendo la conexión entre alma y mente. El secreto no está en hacer mucho, sino en hacer con coherencia constante. El eco de la infancia. Cuando el autosabotaje nace del elogio equivocado. Algunas de las raíces más profundas del autosabotaje están ocultas en lugares donde casi nadie suele buscar, en los elogios recibidos durante la infancia. Cuando a un niño se le repite constantemente que es demasiado inteligente, muy aplicado, perfecto, sin darse cuenta, construye una prisión vibracional. Aprende que el amor que recibe está directamente condicionado a su rendimiento. Y eso sigue vibrando en la vida adulta, silenciosamente. Cada vez que intenta algo nuevo, surge un miedo inconsciente. ¿Y si ya no soy eso que esperan de mí? Desde un punto de vista neurológico, el cerebro registra esos elogios como parámetros de seguridad. Salirse de ellos equivale a arriesgarse a perder el sentido de pertenencia. Espiritualmente, es como si el alma intentara proteger la imagen idealizada que construyeron sobre ella. Entonces aparece el saboteador, no para destruir, sino para preservar. Preservar lo que esa persona cree que debe ser para seguir siendo amada. Y eso es un error emocional profundo. Sanar eso exige una reeducación interna. Ya no necesitas ser perfecto para ser aceptado. Ni tienes que demostrar nada para merecer avanzar. La autosabotaje, en este caso, es solo la voz de un niño que aún piensa que debe sacar un 10 para ser visto. Pero ahora, puedes enseñarle que también hay amor en el intento, en el fallo, en el volver a empezar. La sanación comienza cuando dejas de intentar ser lo que esperaban, y comienzas a ser quien realmente eres, aunque eso aún esté en proceso. El paradójico temor a la abundancia. ¿Por qué algo dentro de ti se bloquea cuando todo empieza a ir bien? Pocas cosas resultan tan desconcertantes como notar que, en el momento en que todo empieza a fluir, algo dentro de ti se detiene. Parece ilógico, pero es real. Muchas personas sienten más miedo de la abundancia que de la escasez, porque el sufrimiento es familiar, mientras que la paz exige confianza. Te has acostumbrado tanto a luchar por migajas, que cuando se presenta un banquete, tu sistema entra en estado de alerta. ¿Realmente merezco esto? ¿Durará? Está siendo demasiado fácil, aquí hay gato encerrado. Desde la neurociencia,
Esto se conoce como amenaza del éxito. Tu cerebro, condicionado durante años al esfuerzo constante, se siente desprotegido cuando todo comienza a ir bien, porque no sabe cómo actuar sin esa tensión permanente. La dopamina, que debería ayudarte a mantener el enfoque y la motivación, se desajusta cuando la recompensa parece demasiado grande para que tu sistema la acepte. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a retrasar o abandonar proyectos que iban bien, solo para volver a esa zona vibracional donde todo parecía más seguro. Desde lo espiritual, esto es resistencia a la luz. El ego, que sobrevivió aferrado al dolor, teme desaparecer cuando tú prosperas. Y así, fabrica argumentos sofisticados para sabotear el flujo. El secreto no está en forzar el éxito, sino en aprender a tolerar la paz. Sí, tolerar. Porque la abundancia no es solo una conquista externa, sino también una permisión interna. Y cuando por fin te permites permanecer donde antes solo sabías visitar, el saboteador ya no tiene sentido. Pierde su razón de ser. Y tú comienzas, por fin, a vivir, no solo a sobrevivir. La trampa del autoconcepto fijo, cuando te aferras a quien fuiste y te saboteas para no crecer. Hay momentos en los que sientes que estás listo para dar un nuevo paso, pero algo más fuerte te arrastra de nuevo hacia atrás. Ese algo es, muchas veces, el autoconcepto que has construido a lo largo de tu vida. La imagen que formaste de ti mismo, basada en historias pasadas, etiquetas familiares, experiencias antiguas, comienza a funcionar como una frontera invisible. Te aferras a ella porque, aunque duela, es conocida. Aunque limite, ofrece una extraña sensación de identidad. Desde un punto de vista neurológico, el cerebro busca coherencia. Prefiere confirmar la idea que ya tienes sobre ti mismo antes que aceptar un cambio, incluso si ese cambio es positivo. Por eso, cada vez que intentas expandirte, tu sistema interno empieza a buscar pruebas de que eso no es para ti. Y las encuentra. ¿El resultado? Vuelves al punto de partida, frustrado, como si estuvieras atrapado en una versión antigua de ti. Pero no estás atrapado, estás identificado. Espiritualmente, crecer exige desapego, no solo de situaciones, sino de quien creíste ser. La autosabotaje, en este caso, aparece como un mecanismo de protección del yo antiguo. Es ese yo diciendo, si tú cambias, yo dejo de existir. Pero no estás aquí para proteger versiones pasadas, sino para permitir que tu verdad actual florezca. Cuando sueltas la imagen que construiste, descubres que hay más vida más allá de lo que pensabas que podía ser. Y el saboteador ya no tiene dónde esconderse. Cuando tu identidad cambia, el saboteador pierde su función. La transformación que buscas comienza en lo que practicas cada día. Brian Tracy nos recuerda que te conviertes en aquello que practicas de forma constante. La autosabotaje no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de identidad. Se mantiene activa mientras vives una versión de ti desconectada de lo que realmente deseas ser. Cambiar no es solo actuar diferente, es ser diferente en esencia. Es alinear quién eres con lo que deseas crear en el mundo. Stephen R. Covey decía que no podemos vivir más allá de nuestro sistema de valores. Esto significa que, mientras tu base interna esté desalineada, tus acciones serán reactivas, confusas y llenas de resistencia. Reconocer esta verdad es el primer paso para cambiar la vibración que impulsa tu vida. Es mirar hacia adentro y ver la verdad más inconsciente que guía tus decisiones, incluso aquellas que parecen autosabotaje. No estás en guerra contigo. La lucha no es contra un enemigo interno, sino contra un sistema antiguo que necesita ser actualizado. Cuando aceptas esa realidad, cuando decides conscientemente quién quieres ser, el saboteador pierde su papel, porque ya no tiene sentido dentro de la nueva identidad que elige. Esa es la verdadera libertad. Y comienza cuando decides reconocerte, acogerte y transformarte.